a medida que aumenta la carga, aumenta también el tamaño de la cristalita. Es decir, que este aumento de carga no necesariamente significa un aumento proporcional de la superficie del catalizador, porque el tamaño de las cristalitas también aumenta. Entonces, por el mismo razonamiento que hicimos recién, está bien, al pasar de 40 a 70%, yo en principio debería tener un factor 7 a 4 de aumento de la superficie. Pero eso no es así, porque el tamaño de la cristalita también aumenta al aumentar la carga. Y eso hace que en superficie posiblemente eso no se vea reflejado. Sí. ¿Qué es la cristalita? ¿A qué se llama? Ahora explico. El área activa, fíjense que no sigue ese patrón. Yo cuando tengo catalizadores con más porcentaje de platino sobre el carbón, en realidad el área activa, o sea, el área catalítica, en realidad no sube, sino que baja. Y es fundamentalmente porque sigue la tendencia del radio de la cristalita y no de la cantidad de carbono que yo pongo. Entonces, esto también indica de que lo que importa para determinar el área activa electroquímicamente no es la cantidad de carga de catalizador que yo tengo, sino el tamaño de cristalina. ¿Cómo se determina, ahora contesto tu pregunta, cómo se determina el tamaño de las partículas de catalizador? Hay fundamentalmente dos métodos. Uno es el método, digamos, de difracción de rayos X. Esto es un típico espectro de difracción de rayos X de nanopartículas de platino, donde se ven los picos de difracción correspondientes a los distintos planos cristalinos. El 111, que es el más intenso, el 200, el 220, el 311. Scherer, hace ya, justamente este año se cumplen 100 años, dedujo una fórmula que se conoce como fórmula de Scherer, que es esta que está acá, que permite calcular el tamaño de la cristalita, o sea, de la partícula, en realidad llamamos, como grano. claro, esto que está acá, este dibujo acá, es la partícula, ¿ok? Y la partícula está formada por granos más chicos, y esos son lo que se llaman cristalitas. O sea, generalmente cuando nosotros hablamos del tamaño de partícula, lo que vemos en una fotografía TEM, de microscopía de transmisión, es el tamaño de la partícula. Pero no podemos ver que esa partícula está formada por cristalitas, o sea, microcristales que están a veces aglomerados. Los rayos X lo que ven es el tamaño de la cristalita, y el TEM lo que ve es el tamaño de la partícula. Y no siempre la partícula y la cristalita son sinónimos, porque puede haber partículas que están formadas por aglomerados de un número finito de cristalitas, ¿de acuerdo? Volviendo a Scherer lo que encontró es que cuando más chica es el tamaño de la cristalita, más ancho es el patrón el pico de difracción. Medido, el ancho del pico de difracción es lo que se llama B, y generalmente se mide considerando el ancho del pico a la mitad de altura. Es decir, por ejemplo, este pico que tiene esta altura en unidades arbitrarias, 1600, se toma el ancho en 800. O sea, el semi-ancho del pico es este B que está acá. Y eso es proporcional a un factor que tiene que ver con la geometría de la red cristalina, es el 94 para el cristal esférico, la longitud de onda de los rayos X, el coseno de tinta, o sea, el coseno del ángulo de difracción, y L es el tamaño de la cristalita. ¿Ok? Entonces yo puedo determinar cuál es el tamaño de la cristalita, no de la partícula, de la cristalita, midiendo el semi-ancho del pico de difracción. Cuando más chico es la partícula, más ancho es el pico. Entonces, cuando uno prepara un catalizador nanoparticulado y hace el espectro de difracción hacia la difracción de rayos X,
ya inmediatamente se da cuenta, simplemente al ver, sin hacer los cálculos. Si los picos son muy angostos, quiere decir que las partículas son grandotas, digamos, no sirve. Cuando más anchos son los picos, más gordos son los picos, eso significa que el catalizador realmente tiene cristalitas muy chicas. Sí, Rosana. No, quería preguntar, ¿no es el tamaño de la red unidad? No. El tamaño de la red unidad en el platino es una red casi cúbica, del orden de, no sé, de las Armstrong. Sí. Acá estamos hablando de tamaños de partículas que están, los más chicas son del orden de 1,5 nanómetros, o sea, 15 Armstrong. O sea, las partículas más chicas que yo he visto en este tipo de catalizadores es 1,5 nanómetros de diámetro. Eso, si vos haces la cuenta, con el tamaño de red, significa que tenés cientos de átomos de platino en esa nanopartícula. No sé si lo vas a explicar aquí, pero ¿por qué se hacen materiales más cargados de platino? ¿Duran más como catalizador? Sí, digamos, la idea era esa, pero justamente hay algo que uno no puede evitar, que es que cuando más cargados están, más se aglomeran las partículas. O sea, uno lo prepara ya para que tenga esa carga, no es que vos agregás. O sea, esto no se hace mezclando nanopartículas de platino sobre carbono, eso lo vamos a ver enseguida. Se hace creciendo la nanopartícula de platino sobre el soporte carbonoso. Si fuera una mezcla directa no habría problema. Vos tendrías siempre el mismo tamaño de partículas, simplemente diluís con carbón. Claro. Pero no es así. Vos generás la nanopartícula de platino sobre el propio carbón. Y cuando más carga le querés poner, más mayor es el tamaño de partícula. Dicho de otra manera, no se forman más centros de nucleación, sino que las partículas, crece el tamaño de la partícula cuando querés agregar más platino. Entonces tenés más carga, pero no a expensas de tener partículas más grandes. ¿Pero eso se hace intencionalmente con algún fin? ¿O y bueno, se hace porque todavía se están probando, qué tipo de catalizador es el que tiene. Entonces, obviamente, nadie va a elegir un catalizador de 70% de carbono, de platino sobre carbono, que tenga esta actividad específica, porque obviamente conviene usar el que tiene 40, que tiene casi el doble de actividad con casi la mitad de platino. Ojo, esto es un ejemplo. Sí. De alguien que hizo esto y encontró esto. O sea, obviamente, si yo veo esto, hago catalizadores con estas cargas y veo esto, lo que hago es elegir el que tenga la mayor área activa. Y en este caso, la mayor área activa es, además, la que tiene menor cantidad de platino. La elección es obvia. Pero hay otros catalizadores en donde por ahí la mayor actividad electroquímica no se logra con la menor carga, se logra con mayor carga. En este ejemplo en particular es uno de ellos. Y la otra forma de determinar el tamaño más que el tamaño, la distribución de tamaños de partículas es hacer TEM, ¿no? Si uno puede hacer micrografía TEM, microscopía electrónica de transmisión de un catalizador, va a haber cosas como esta. Por ejemplo, lo que se observa acá, eso que se ve como un fondo blanco, es el carbón. Y tiene menos contraste para la difracción de rayos X que el platino. Entonces el platino se ve negro y el carbón se ve blanco, digamos. Pero eso tiene que ver con la densidad electrónica. Entonces ustedes ven acá, esta es la escala, ¿no? Acá abajo está la escala, la llegan a ver, es 20 micrones. Esta rayita, que tiene más o menos 1 centímetro, son 20 nanómetros, perdón. Ustedes ven los tamaños de partículas que tenemos acá, están muy por debajo de 5 nanómetros, o sea, en un caso muy chiquito. Y ven que son como pasas de uva en un pastel, ¿no? Están separadas. Esto es un muy buen catalizador, partículas chiquitas y muy dispersas. No hay partículas gordas, o sea, no hay aglomeración de partículas que hacen perder área específica. Obviamente, si yo hiciera un zoom
con una súper alta resolución en una de estas partículas de acá, por ejemplo en esta, seguramente vería una cosa como esta, vería una cosa que está formada por cristalitas. Entonces, si yo saco el tamaño de partícula por TEM y lo comparo con el de difracción, seguramente por TEM voy a obtener un tamaño de partícula más grande, porque eso es partícula, en cambio lo de difracción es cristalina. En el TEM lo que se hace es obtener un tamaño promedio que es hacer una especie de histograma. O sea, uno agarra el TEM, agarra la imagen y con un analizador de imágenes cuenta cuántas partículas tienen tamaño, por ejemplo, entre 1,5 y 2 nanómetros. ¿Cuántos tienen tamaño de partícula entre 2 y 2,5? ¿Cuántos tienen entre...? Y va obteniendo los factores de distribución, o sea, la fracción de partículas que tienen determinado tamaño. Entonces tiene la distribución, es decir, el histograma de distribución de tamaño, y calcula una especie de tamaño promedio haciendo la suma y dividiéndola por la suma de fracción. O sea, esto es una especie de tamaño promedio. Por otra parte, además, fíjense que las partículas no son esféricas, obviamente, tienen tamaños, formas irregulares. Podríamos decir que son aproximadamente esféricas, pero están lejos de ser una esfera perfecta. Entonces, en realidad, esto que está acá es una aproximación a partículas esféricas. Una cosa interesante, que es por qué obviamente cuando se empezó a trabajar en celdas PEN y ver cuáles son los mejores catalizadores para la reacción de oxidación de hidrógeno y reducción de oxígeno, se probaron muchos metales. Pero desde hace ya 20 años, uno cuenta con una herramienta muy importante a nivel teórico, que es los cálculos de densidades funcionales, de teoría de densidades funcionales de densidad electrónica. Y eso permite elaborar gráficos como el que está indicado acá, que es el famoso gráfico volcán, que da cómo varía la actividad de distintos metales con una cantidad que se puede calcular por DFT, que es con la energía con que está unido el oxígeno al metal. Fíjense que la reacción de oxidación del oxígeno es una reacción compleja que en realidad tiene una serie de etapas. Primero, el oxígeno se absorbe y se disocia, o sea, es una absorción disociativa sobre sitios activos del catalizador. Se forma oxígeno absorbido, que después reacciona sobre la superficie con protones, forma esta especie HO absorbida, y finalmente, en una tercera etapa, esa especie forma agua. ¿Okay? Entonces, un paso importante para la reacción de oxidación de reducción de oxígeno es el paso de absorción. Y lo que se ve por los cálculos de DFT es que el platino es el que presenta la mayor actividad porque hay una especie de máximo, en el cual por la cual pasa la actividad catalítica para la reacción de reducción de oxígeno de los metales con la energía de absorción del oxígeno sobre la superficie. Es decir, si la energía de absorción es muy alta, es muy baja, la reacción no es eficiente, la catálisis no es eficiente porque el oxígeno no se pega al metal. Pero si se pega mucho tampoco es bueno para la reacción catalítica. Entonces hay un máximo en esta curva, por eso el gráfico tiene forma de volcán. Y fíjense que entre el platino y la plata hay una diferencia muy chiquita en energía de unión medida en términos de electronvoltios, son apenas 0,3, 0,4 electronvoltios, pero esto es importante para la reacción global. Entonces, dentro de los metales nobles, que son los que tienen más actividad catalítica para reducir el oxígeno, el platino es el mejor. Sin embargo, eso es para metales puros.
Si uno amplía esta zona, fíjese que acá cuando el platino está en 1,6 aproximadamente de energía de unión de oxígeno al metal, si uno se va a la plata tiene casi 2. Bueno, entre el 1,6 del platino y el 2 de la plata, hay un montón de aleaciones binarias de platinos con otros metales, por ejemplo con níquel, con cobalto, con hierro, con titanio, con distintas relaciones de platino al segundo metal, que tienen incluso mejor actividad que el platino. Es decir, con estos cálculos de DFT, que es muy importante, los cálculos teóricos en este tipo de actividad, porque permiten ya con cálculos de escritorio determinar cuáles son los posibles catalizadores bimetálicos, en este caso, que pueden llegar a presentar una actividad en este caso para la reacción de reducción de oxígeno, para la URR, mayores que el platino. Entonces, basados en estos cálculos, es que los experimentalistas empiezan a probar distintos tipos de aleaciones. Acá estoy mostrando los bimetálicos, pero hay gente que ha estudiado catalizadores trimetálicos, hasta 4 metales, y se puede llegar a subir incluso un poco más esta actividad electroquímica usando mezclas de platino con otros metales que en general tienen una doble ventaja. Primero que aumentan la actividad catalítica, pero además reducen la cantidad de platino que uno tiene que usar. Por ejemplo, hay catalizadores que tienen 3 partes de platino por una. Todo esto que estoy mostrando acá tienen 3 átomos de platino por cada átomo del segundo metal. En general es un metal no noble, o sea, no es ni paladio ni los metales más caros, sino que son metales relativamente baratos. Por ejemplo, níquel, hierro, cobalto un poco más caro, pero muchísimo más barato que el platino. Entonces hay una gran actividad, tanto a nivel teórico como experimental, para lograr generar catalizadores, también nanoparticulados, porque aunque sean bimetálicos, valen las mismas consideraciones que para los metales puros, pero se puede reducir la cantidad de platino e incluso aumentar la actividad catalítica utilizando los catalizadores aleaciones, digamos, nanoparticuladas. Una pregunta. ¿Podría usar aleaciones de metales que no sean necesarios, que el platino no sea uno de los componentes? O sea, uno que tenga mayor flexibilidad y otro menor, como no sé, el paladio y la plata, y lograr algo parecido al platino. Sí, hasta ahora no se ha logrado eso. O sea, al platino, si miramos los metales puros, al platino no hay con qué darle. O sea, si vos ponés el paladio es el que más se acerca, pero no ganás mucho con el paladio porque el costo del paladio incluso es más caro que el platino. Entonces, ¿para qué gastar pólvora en chimangos y usar paladio que cuesta casi igual o más que el platino porque hay menos paladio? Sí, con platino. Y si vos querés pasar a metales menos, un poquito menos caros como oro o plata, el oro es la mitad de caro, entre 2 y 3 veces menos caro que el platino, pero fíjate la actividad que tiene, mucho Claro. menor que la de. Pero si mezclara yo la plata Sí, con otro que igual no tenga bueno, tanto. después vamos a ver, yo voy a mostrar en algunos casos. Por supuesto, una de las mayores actividades en los últimos años es tratar de incluso de eliminar el platino. Hay gente, incluso en mi grupo, hay una persona que está trabajando en utilizar catalizadores que utilizan, por ejemplo, el Metal Organic Framework como precursores, o sea, estructuras orgánicas que tienen que son básicamente tipo complejos de coordinación metal orgánicos que forman estructuras ordenadas, eso se llama Organic Metallic Framework, MOF, Metal Organic Framework. Y eso cuando uno los calcina generan nanopartículas del metal que estaba coordinado al metal orgánico, y eso tiene una relativamente buena actividad catalítica comparado con platino.
pero todavía no se llega a los valores del platino. Y en muchos casos es muy complicada, o sea, no es caro el catalizador en sí, esos Metal Organic Frameworks son relativamente baratos, pero es muy complicado el proceso de obtención. Entonces ahí el catalizador sería costoso, no por el material en sí, por el platino, sino por la forma de llegar a obtener ese catalizador. Pero sí, la respuesta es sí, hay catalizadores que llegan a aproximarse a la actividad catalítica del platino, siempre hablando de la reacción de ORR, ¿no? La de hidrógeno, no hay problema, porque se puede lograr una buena actividad para la oxidación de hidrógeno con cantidades ínfimas de platino. Fíjense, si vamos a la tabla que había mostrado yo al principio, ¿cuál es el costo de... ¿cuál era en el 2005 el costo de catalizador en una celda PEM por kilowatt? $9. Ahora está en menos de 3 $3 por kilowatt. Una celda de 5 kilowatts, que es una celda que puede alimentar una casa, tiene de platino $15. Entonces, ¿para qué vas a tratar de reemplazarlo por un... ese stack cuesta aproximadamente, si sos minorista, o sea, si compras un stack te puede contar $20.000 el stack. O sea, de los $20.000, $15.000 es platino, es el catalizador, es nada. O sea, tiene muy baja influencia en el costo total del stack. Por supuesto, el stack fabricado por Ballard en cantidades grandes, posiblemente un stack de 5 kilowatts, el costo real sea $2.000, pero de nuevo, $15 en 2.000 no es nada. O sea, no es el catalizador el que determina el costo total del stack. ¿Okay? Entonces, uno puede darse el lujo de usar platino. Distinto sería si las celdas PEM, por ejemplo, pasaran de repente a alimentar todos los autos eléctricos en el futuro, porque ahí la cantidad de platino que vos necesitas, aunque sea chica, ya empieza a ser escaso en comparado con los recursos que hay de platino en el mundo. O sea, no hay tanto platino. Más la industria petrolera utiliza, todos los catalizadores que se utilizan en la industria petroquímica son a base de platino. ¿Okay? Entonces vos necesitas, si vos, además de usarlo en la industria petrolera, que usa mucho del platino que se produce en el mundo, no hay mucho platino en el mundo, hay en Sudáfrica, hay algo en Colombia, pero básicamente, y hay una especie de monopolio también del platino. El platino es Johnson Matthey, es la compañía que básicamente explota el platino en el mundo, y no tiene, prácticamente es una monopolio. Son los ingleses, ¿no? ¿Eh? Son ingleses. Sí, Johnson Matthey es una compañía inglesa que ya empezó a explotar platino hace más de un siglo, digamos. Después ese platino se empezó a usar mucho en nuestra petroquímica para otros procesos, para otros catalizadores también, otras industrias. Pero básicamente hoy en día el mayor consumidor de platino es la industria petroquímica. De hecho, acá en Argentina hay una empresa, no recuerdo el nombre, pero creo que la mencioné. Sí, la mencioné en una teórica anterior, que se llama Andes, creo que se llama, que está en Mendoza, y que lo que hace es recuperar, cuando los catalizadores de la industria petroquímica tienen que cambiar los catalizadores, ellos se lo llevan y recuperan el platino. Yo he comprado platino para nosotros en cantidad chica, no gramos, a esa empresa, y es un platino recuperado de los catalizadores que están en la petroquímica, que ya vienen preparados por Johnson Matthey o las compañías subsidiarias, se usan, pero cuando se desactivan, ¿cierto? Cuando baja la actividad de ese catalizador, se envenenan, bueno, viene esta gente, se lo lleva y recupera el platino. Y viven de eso, y les va bien, digamos. Bueno, hay distintos métodos para preparar catalizadores. Vamos a ver casi todos ellos.
El más simple y es el que más se utiliza en el laboratorio, sobre todo cuando laboratorios de investigación como nuestro, por ejemplo, es lo que se llama el método de impregnación. El método de impregnación, acá está este esquema que está acá, lo saqué de un póster que hicimos nosotros, está hecho para reparación de un catalizador bimetálico, o sea que tiene platino y cobalto, pero exactamente lo mismo es para un catalizador hecho con platino solo, como cualquier metal solo. O sea, olvídense del cobalto. Lo que se hace es utilizar una sal del metal catalizador, en este caso para depositar nanopartículas de platino, lo que se utiliza es el ácido cloroplatínico, que se mezcla en un recipiente con el carbón. El carbón es un carbón, el carbón más usado para este tipo de catalizadores, es un carbón que se llama carbón Vulcan. Iba a traer hoy, me olvidé, lo voy a traer el jueves. Es lo que se llama un black carbon, son partículas muy chicas de carbono. Si ustedes miran la fotografía TEM que está acá, fíjense en la escala, ¿no? Estos son 20 nanómetros. Y esto que está acá, bueno, estas son las negritas son las nanopartículas de platino. Pero toda esta cosa blanca que sigue, ¿no? Que se va de la figura, es una partícula de Vulcan, de carbono blue Vulcan. Esto, si ustedes pudieran ver toda esta partícula, tendría un tamaño del orden de entre 500 nanómetros a 1 micrón, o sea, entre medio micrón y 1 micrón. ¿Okay? Y sobre eso están pegadas, se depositan las nanopartículas de platino. Es decir, que en este método de impregnación, uno lo que hace es, en un recipiente, tira la cantidad de carbón con una cantidad de solución que contiene acuosa, que contiene ácido cloroplatínico. Y lo que agrega, mezcla para que las partículas, los iones platino se absorban sobre la superficie del carbón. Y una vez que se logra esa impregnación, por eso se llama método de impregnación, o sea que el platino se absorbe sobre el carbón, ese carbón Vulcan, por el tamaño que tiene y por la porosidad que tiene una alta área específica, tiene del orden, si no me equivoco, 200 metros cuadrados por gramo. O sea que cuando ustedes ponen en un vaso 1 gramo de ese carbono Vulcan, la superficie que ve la solución que tiene platino son 200 metros cuadrados. O sea, más grande que la cancha de fútbol que está acá enfrente. Son 200 metros cuadrados, no, estoy diciendo son 10 por 20, ¿no? Pero bueno, es mucho más grande que esta sala, digamos. 2 veces esta sala. En la cancha de fútbol serán el equivalente a unos 5 gramos de carbono. Una superficie enorme, de todas maneras. Con lo cual, hay una gran cantidad de platino absorbido y esos son los centros de nucleación para formar las nanopartículas cuando uno agrega el agente reductor, que es la siguiente etapa. O sea, uno deja eso que se mezcle, que se impregne, que se absorbe el platino sobre la superficie del carbón y después agrega un agente reductor que puede ser ácido fórmico generalmente o boro hidruro de sodio. Eso genera la reducción del platino. El platino es muy fácil de reducir. Inmediatamente entonces que uno agrega esos agentes reductores empiezan a formar las nanopartículas de platino. Esa es una posibilidad, hacerla en medio húmedo, con borhidruro o con ácido fórmico. O si no, lo que se hace es, una vez que se impregnó el carbón con platino, uno evapora el solvente, el agua, y lo que hace es pasar una corriente de hidrógeno gaseoso a 100 grados durante 2 horas. Bueno, y ese hidrógeno reduce el platino absorbido en forma iónica sobre la superficie del carbón a platino metal. Esta es, por ejemplo, una foto, estos son de trabajos nuestros, esto es un típico
catalizador depositado sobre carbono vulca y reducido con ácido fórmico. Y de la fotografía TEM, bueno, fotografías más amplias, esto es un detalle, acá la escala es, si no me equivoco, es 20 nanómetros también, como el gráfico anterior. Entonces uno puede, haciendo un análisis de imágenes de esto, hacer la curva de distribución de partículas. Y en este caso particular de este catalizador, hecho con ácido fórmico, fíjense, tenemos las partículas más chicas que tenemos en este catalizador son del orden de 3 nanómetros, 3 y pico de nanómetros. Tenemos también unas poquitas de 4, ya empieza a haber más de 5 y 6, y el máximo, la mayor cantidad de partículas, abundancia relativa, de 0 a 1, es la partículas de alrededor de 7 nanómetros. Después baja, hay una cosa media rara acá, es como una distribución bimodal, hay también un pequeño máximo alrededor de 11 nanómetros, y obviamente ya no hay nada por encima de 12,5 nanómetros. Sí, podemos decir que este es un catalizador que tiene una distribución bastante ancha de tamaño de partículas, que van desde 3 hasta 12 nanómetros. Y el promedio, si uno hace promedio usando esta ecuación que habíamos visto acá, ¿cierto? Este promedio no está muy lejos del máximo, que es alrededor entre 6 y 7 nanómetros. Si uno le hace la reducción con hidrógeno, por ejemplo, esta es la fotografía TEM del mismo catalizador sobre Vulcan, pero ahora en vez de una reducción en fase acuosa, con fórmico, se hace con hidrógeno en fase gaseosa. Fíjense que la curva de distribución de tamaño de partículas es bastante diferente. En este caso particular hay partículas muy chicas, del orden de 1,5 nanómetros. Ya las más chicas no es que no haya, sino que son muy difíciles de encontrar y contar, pero seguramente debe haber alguno. Pero fíjense en que más o menos esto indica que este catalizador tiene partículas que van desde 1,5 nanómetros, muy chiquititas, y prácticamente hasta 6 nanómetros. Ya después hay algunas, pero muy pocas, entre 6 y 9 nanómetros. La mayor parte de las partículas y la mayor cantidad está entre 1,5 y 3 nanómetros, con una pequeña cola hasta 6 nanómetros. Estos son curvas de distribución típicas de estos catalizadores fabricados por los métodos de impregnación, ya sea con reducción en fase acuosa o con reducción en fase gaseosa. ¿Cómo, comparando los dos métodos, yo puedo dispersar mejor el catalizador de una forma o de otra? Sí. Por lo menos en este caso. Sí, la dispersión, no sé si vos dijiste dispersión de casualidad, pero hay un parámetro que vamos a ver enseguida que se llama dispersión. Porque yo puedo tener partículas muy chiquitas, pero pueden estar todas muy juntas, pueden estar enterradas en el catalizador. Entonces hay un parámetro que se llama dispersión que mide eso, ¿no? Es decir, cuán disponibles están esas partículas en el catalizador total. Y después la prueba de fuego, que es la actividad electroquímica, que es que realmente qué fracción de ese catalizador realmente se utiliza. Un método que también se utiliza mucho, y acá este también es producto de un trabajo nuestro, no somos los únicos, pero lo que estoy mostrando son resultados nuestros, es utilizar polioles. Los polialcoholes, en particular el polietilenglicol, sirven como agentes estabilizantes del catalizador y permiten, y además actúan como reductores. De nuevo, insisto, el platino es muy fácil de reducir y aún con agentes levemente reductores como son los polialcoholes se logran formar platino metálico. En algunos casos, para facilitar la deposición y la reducción, se usa o sonicación
o microondas. Se ha visto empíricamente que la combinación de polietilenglicol, que es el que más se usa porque es el alcohol más barato y más accesible, con sonicación o con microondas, en este caso particular nosotros lo hicimos con microondas, facilita la formación de partículas más pequeñas. Estas son las fotografías del catalizador que se obtiene por este método. La escala acá es la misma de antes, siempre 20 nanómetros. Y acá lo que se ve es que la mayor cantidad de partículas se encuentra en tamaños que van entre 2 y 5 nanómetros aproximadamente, es esta zona. Y hay partículas más grandes, incluso hemos encontrado en este tipo de catalizador partículas tan grandes como 14 nanómetros. Pero no es la contribución principal, ¿no? Es la fracción más chica. Es la fracción más chica cuando uno la mide en términos de número de partículas, ¿no? Recuerden que acá la ordenada es la abundancia relativa contada en número de partículas. Pero si uno calcula, agarra por ejemplo, esta región entre 2 y 5 nanómetros, calcula la cantidad de partículas que hay en el catalizador y la transforma en masa, y hace lo mismo con las partículas que están entre 10 y 14 nanómetros. A lo mejor esta pequeña fracción, pocas partículas, representan en masa la misma cantidad que representan estas, porque al ser partículas más grandes, obviamente, tienen más masa. Así que cuando uno ve este gráfico, a veces se engaña, porque uno pensaría que la mayor parte del catalizador está acá, pero sin embargo, esta fracción de partículas muy grande, aunque sea pequeña, en masa puede ser una fracción importante del catalizador. Es decir, lo que quiero decir con esto es que no es conveniente tener estos picos acá, aunque sean chiquitos, de partículas grandes, porque en masa representan una gran cantidad de catalizador. Y en general, todo esto se compara, cuando uno prepara un catalizador, todos los trabajos que ustedes van a ver en la bibliografía de gente que prepara catalizadores, los compara contra un catalizador comercial, que se supone que está, nunca te dicen cómo los hicieron, pero es un catalizador que tiene más o menos una distribución de partículas que es relativamente estándar y reproducible. Por ejemplo, este es el catalizador comercial de platino sobre carbono Vulcan que vende una compañía que se llama ETEC. La mayor parte de la gente que trabaja en celdas PEN usa como comparación estos catalizadores. Y esta es una micrografía. Acá las partículas parecen más grandes, pero en realidad es porque la escala acá es de 10 nanómetros. Entonces, estas partículas en realidad, para compararla con estas, habría que reducirla a la mitad, ¿no? Y lo que tiene el catalizador comercial es que tiene una curva de distribución, cuando uno las compara con las anteriores, bastante más angosta, centrada en 2,5 nanómetros aproximadamente, ¿eh? Y no hay partículas más grandes de 5 nanómetros. Eso es ventajoso, porque significa que la mayor parte de las partículas son partículas chicas y que entonces toda la masa de catalizador está en forma de partículas de menos de 4 nanómetros. Esto es lo ideal. El problema con todos estos catalizadores es que en su preparación necesitan, se preparan soportados sobre carbón. Uno puede generar también nanopartículas de estos catalizadores sin la presencia de carbón. De hecho, con cualquiera de estos métodos uno puede producir lo que sería que se llama un black platinum, o sea, un negro de platino, que son nanopartículas de platino, de tamaño que pueden ir entre unos nanómetros hasta decenas de nanómetros, y utilizar eso como catalizador. Pero el problema es que ahí en general lo que se da es una aglomeración y en general el tamaño de partículas tiende a ser más grande. Entonces, si uno quiere preparar un catalizador con ese tipo de black platinum, en general lo que va a terminar es teniendo partículas más grandes y necesitando más masa de catalizador. Es decir, lo que hace el platino es
y eso se ve, lo que hace el soporte carbonoso, y eso se ve claramente en esta micrografía STEM, es que permite que las partículas del platino estén separadas. Si ustedes miran en cualquiera de los catalizadores que les mostré, la distancia que hay entre una partícula de platino y otra es más grande que el tamaño de la partícula de platino mismo, por lo menos del mismo orden de magnitud. En cambio, si uno prepara un catalizador no soportado, o sea, precipita nanopartículas, en general se forman aglomerados y uno pierde parte del área de las partículas porque están unas pegadas a las otras. Es decir, uno podría lograr capas catalizadoras más delgadas no usando soporte carbonoso, porque la cuenta que hicimos recién, el 90% del volumen del catalizador es carbono. O sea, si uno usa solamente platino, podría tener una capa catalítica más delgada, pero con menor superficie específica para las reacciones de las células. Entonces, mucha gente en los últimos años, estoy hablando de los últimos 10, 15 años, dijo, bueno, ¿qué pasa si yo puedo lograr tener una estructura de platino que no use carbón como soporte, sino que sea una estructura autoensamblada? O sea, donde en lugar de tener nanopartículas de platino, yo tengo platino con poros, nanoporosa o mesoporosa. Es digamos, otro concepto de catalizador. Y eso es lo que se llama la fabricación de catalizadores con templates, con molde. Templates en inglés es molde, en castellano. Y como template, o sea, como molde para hacer esas partículas esas estructuras de platino u otros catalizadores metálicos, mesoporosos o nanoporosos, se utilizan como template membranas, coloides o cristales líquidos. En el caso de una membrana, esto sería, por ejemplo, el esquema de una membrana como template, donde la membrana está representada por las barras celestes y hay poros. La parte blanca acá son poros de una membrana. ¿Okay? Y eso está soportado sobre un electrodo que se forma de base. Entonces lo que uno hace es una electrodeposición de platino. Sumerge esta membrana que está soportada sobre un electrodo en una solución y lo que hace, bueno, tiene otro electrodo arriba, que está mostrado acá, y lo que hace es una electrodeposición de platino o de otro metal sobre la base del electrodo. Eso obviamente el platino va creciendo desde la superficie del sustrato hacia arriba y va rellenando con platino metálico los poros de la membrana. Está indicado acá. Después, lo que uno hace es remover esa membrana usando algún solvente que disuelva el material de la membrana. ¿Okay? Y lo que queda es, o sea que la membrana actúa como molde. Lo que queda una vez que uno remueve la membrana es los pilares estos con el catalizador electrodepositado. Con este tipo de template, membranas, las membranas que se utilizan para hacer este tipo de catalizadores son membranas que pueden ser inorgánicas o orgánicas. Las inorgánicas son generalmente de un óxido de alumina anodizada, es un óxido de aluminio obtenido electroquímicamente, donde los poros son del orden de los 10 a 200 nanómetros. Lo que se puede usar también son coloides. Los coloides, por ejemplo, poliestireno, acá hay un error, esferas de sílica o poliestireno sulfonato. No sé por qué puse poliestireno sílica. Acá corrijan, es poliestireno sulfonato. O sea, también coloides orgánicos o inorgánicos. Estas partículas coloidales generalmente tienen tamaños bastante grandes en la escala nanométrica, están en el orden de los 100 nanómetros. Esos coloides, cuando uno los deposita sobre un electrodo, forman unas estructuras, se autoensamblan, forman este tipo de estructuras, y lo que quedan en este caso, en lugar de ser poros cilíndricos, o más o menos cilíndricos, como en el caso de la membrana, son
digamos, cuando uno electroliza acá y deposita platino, el platino se deposita desde el electrodo hacia arriba, ocupando los lugares que quedan libres entre las esferas coloidales. Entonces, cuando uno remueve después el coloide, por ejemplo, si es sílica lo que mueve un ácido fluorídrico, le queda una estructura de platino que tiene la estructura de los lugares donde antes no había coloide. ¿Okay? ¿Se entiende? O sea que en este caso tiene, por ejemplo, una estructura tipo pelitos que salen del electrodo, pelitos que eran los poros de la membrana, y en otro caso no tiene una estructura que es como un panal de abejas, donde quedan los huecos donde estaban las partículas esféricas coloidales. Pero en estos casos, tanto en las membranas como en los coloides, por el tamaño que tienen los poros, son tamaños muy grandes, que están entre 10 y 100 o más nanómetros, con lo cual obviamente uno no va a tener la misma cantidad de área superficial que en las nanopartículas que vimos recién, que tienen todas tamaños en general por debajo de los 5 nanómetros. Para lograr, por métodos de moldeo, o sea, de uso de template, electrodos de platino que tengan poros menores de 10 nanómetros, hay que recurrir a otro tipo de moldes, que son los que se llaman los moldes de cristales líquidos. Los moldes de cristales líquidos que se utilizan más corrientemente para la preparación de catalizadores de este tipo son los que están mencionados acá. Uno es el Pluronic F127, que en realidad es un polímero, polímero triblock, está formado por un bloque de polietileno oxide, en el medio un grupo de polipropileno oxide, y un tercer grupo de polipropileno polietileno oxide. Esto tiene el nombre comercial de este polímero, que tiene la característica de autoensamblarse en solución, tiene pesos moleculares del orden de 12.600, y esto es más o menos la cantidad de unidades monoméricas que forman el polímero triblock, o sea, 106 de polietileno, 70 de polipropileno y otras 106 de polietileno. Esta es la característica del polímero. Cuando ese polímero se mezcla con agua y alcohol, forma distintas fases, o sea, se autoensambla en esta región, forma este tipo de micelas cúbicas. ¿Okay? Y cuando estamos en esta región de concentración, agua, metanol, recuerdo, siempre es agua, metanol, polímero, se forman este tipo de estructuras. O sea, pueden ser un autoensamblado formando una red cúbica, que tiene poros en esa red cúbica, o unas micelas hexagonales que también deja poros entre las micelas. Esto es, por ejemplo, en el caso hexagonal, estas son las características del ensamblado. O sea, estos cilindros que están representados acá, que se puede determinar su tamaño, o sea, el tamaño del cilindro y el espacio que hay entre el cilindro, usando difracción de Catherine de rayos X de bajo ángulo. Esta gente, por ejemplo, ha usado ese tipo de cristales líquidos, Jan y Husserman, y ha logrado con este tipo de materiales y también con este otro, el BRIC 56, que es un octano de etilenglicol monohexadecyléter, que tiene esta fórmula. Con esos cristales líquidos ha logrado estructuras hexagonales donde el tamaño del poro que queda entre las micelas cilíndricas es del orden de los nanómetros, entre 2 y pico y 5 o 6 nanómetros, según el tipo de polímero que utilice y el tipo de concentración que utilice. Eso pueden llegar a tener pueden llegar a poder elegir el tipo de, por supuesto, haciendo un análisis antes,
de poros que van quedando en esa estructura haciendo difracción de rayos X de bajo ángulo. Entonces lo que se hace en ese caso es lo que estaba indicado acá, ¿no? Esos polímeros disueltos en agua etanol forman como si fuera una especie de moco, de pasta muy viscosa. Uno la aplica sobre el electrodo, obviamente ahí los poros son nanométricos, como mostré recién, porque se organizan, esos cristales líquidos forman este tipo de estructuras micelares, en donde el poro, de nuevo, recalco, es la distancia que hay entre las micelas que se ordenan por una geometría de tipo hexagonal. Entonces, lo que uno hace es hacer lo mismo que hace con los otros templates, sean membranas o colores. Aplica una diferencia de potencial, o sea, agrega el precursor, el ácido cloroplatínico, en ese cristal líquido. Por supuesto, el cloroplatínico se disuelve en la mezcla de polímero con alcohol y agua sin destruir la estructura micelar del polímero. Y cuando uno electroliza, el platino lo que hace es depositarse en los poros que dejan esas micelas, y cuando uno remueve el polímero usando un solvente, es fácil de remover, es más fácil que la sílica, con la sílica hay que usar ácido clorhídrico, estos polímeros se remueven directamente lavando en alcohol, queda una estructura que es una réplica de los poros que dejaron las micelas de configuración hexagonal. Y eso uno lo puede determinar, porque puede hacer difracción de rayos X, scattering de rayos X de bajo ángulo, y puede determinar primero cuál es la forma de la estructura, ¿no? Por ejemplo, poros hexagonales paralelos a la superficie, que es una estructura que se conoce en la jerga de las nanoestructuras como P6N, y la distancia que hay entre estos poros, o sea, el tamaño de lo que sería la pared de la red de platino, es del orden de entre 2,5 a 4 o 5 nanómetros. Y esto es la micrografía de TEM de esas esponjas de platino, que se ve acá. Fíjense la escala, esto que está acá, esta rayita de acá, que tiene más de 5 milímetros, son el equivalente a 20 nanómetros. Si ustedes miran con detalle, cada una de estas esferas está formada por una estructura que, si la miráramos y la ampliáramos, tiene justamente ese arreglo. Son poros cilíndricos, o sea, en este caso estoy mirando, el poro estaría en la dirección, entrando en el plano de la pantalla. Son esferas que tienen poros cuyo tamaño es el tamaño de la micela cilíndrica que era el molde, y que está en el orden de los 2 a 4 nanómetros. Entonces uno tiene una estructura en vez de tener nanopartículas de platino de tamaños de 2 a 4 nanómetros, lo que uno tiene es una estructura de platino porosa donde el tamaño del poro es 2 a 4 nanómetros. Si uno calcula la superficie de este material, donde esto, digamos, no es una partícula de platino maciza, sino que tiene esos poros cilíndricos de ese tamaño, va a ver que la relación masa a superficie es más o menos la misma que la que existe si uno tiene partículas de ese tamaño, de tamaño equivalente al tamaño del poro acá. Es decir, es el concepto distinto. En las nanopartículas, yo la superficie de platino la tengo en la superficie de la partícula. Acá tengo una masa de platino que forma una red, y la superficie la tengo en los poros de esa red. ¿Se entiende? Por ejemplo, lo interesante de esto
Esto está hecho, esta era una prueba para ver que realmente se podían obtener estas estructuras con este tamaño de poro, y ahora vamos a ver la superficie específica que tiene. Esto está hecho sobre oro, que obviamente no tiene ninguna utilidad porque uno no va a utilizar un soporte de oro, una celda de combustible. Estaría mucho más plata en el oro que en el platino. Pero era simplemente para hacer la prueba. Pero estas mismas estructuras, con estas mismas geometrías y tamaños de poro, perdón, se pueden depositar sobre lo que son las gas diffusion layers, es decir, las estructuras de carbón que van entre la membrana de Nafier y el catalizador, es decir, cuando se difunden los gases. Yo lo que puedo hacer es aplicar el catalizador sobre la membrana o aplicarlo sobre la gas diffusion layer. En este caso, lo que se hizo es fabricar el platino mesoporoso utilizando estos moldes de Brick 56 o de Prolonic F127 sobre un carbón mesoporoso, que es esto, o sobre una tela de carbón. Acá se ve una fibra de carbón. Estas micrografías tienen, de la escala acá son 200 micrones, acá son 2 micrones, o sea, esta es una fibra de carbón, de la tela de carbón, antes de la deposición y después de la deposición. Esto que ven ustedes acá, que ahora cubre toda la fibra, es una estructura similar a esta que está acá. Es decir, esto que está acá son glóbulos de platino que tienen un tamaño del orden de los 20, 30 nanómetros, formados por poros cilíndricos cuyo tamaño es de unos pocos nanómetros. Y lo mismo acá, esto es sobre un carbón monolítico. Cuando vemos la discusión de ello, les voy a explicar cómo se produce, pero es otro soporte carbonoso sobre el cual también se puede depositar este platino mesoporoso, hecho con esta misma técnica que vimos acá, o sea, esta técnica de utilizar, o sea que acá el electrodo son las fibras de carbón o ese carbón monolítico. Y esta es una prueba, fíjense, con estos materiales, ya sea la tela de carbón, con el platino mesoporoso depositado, o el carbón monolítico con ese mismo platino mesoporoso depositado, se hicieron celdas de combustible alimentadas con hidrógeno y oxígeno. Estos son datos de la celda funcionando a 60 grados. Se hicieron 3 celdas, uno con un catalizador comercial de TEC, que tiene un catalizador similar al que yo mostré antes, hecho con nanopartículas de platino, de este tamaño. Otro hecho con la tela de carbón, o sea, con este material, y otro hecho con el carbón mesoporoso, un soporte carbonoso. Y estos son los resultados que se obtienen para los 3 catalizadores. Fíjense la curva de potencia. Este es para el catalizador comercial. En esas condiciones se logra una potencia máxima en el orden de no llega a 15 miliwatts, está expresado por centímetro cuadrado y por miligramo de platino. ¿Okay? O sea, no se puede acá comparar con la superficie solamente porque la superficie de las nanopartículas del catalizador comercial y de los catalizadores mesoporosos son distintas. Entonces, una forma de normalizar y poder comparar todo es referirlo a la misma área geométrica y a la misma cantidad de platino que hay en cada uno de los catalizadores. Fíjense que este es el catalizador comercial, que tiene una potencia un poquito superior a 10 miliwatts por miligramo de platino por centímetro cuadrado. El que está depositado sobre la tela de carbón es
comercial es el CFD, que son, es el que está acá, son este que está intermedio, perdón, tiene una potencia máxima del orden de los 17 miliwatts. El que está hecho con la tela de carbón, con el carbon cloth, tiene menos que el comercial, pero no tanto menos, está alrededor de 12, o sea, es alrededor de un 40% menos que el comercial, lo cual no está mal. Pero fíjense que el que está hecho con el carbono monolítico tiene una curva de potencia que tiene un máximo alrededor de casi 24 o 25 miliwatts por miligramos de platino y por centímetro cuadrado. O sea que tiene una performance mejor que el catalizador hecho con nanopartículas. ¿Okay? Esto muestra de que uno puede tener performances en celdas de combustible, esto es en small pure fuel cell, es decir, en celdas chicas, ¿no? Pues esto no quiere decir que escalados a grandes áreas esto se mantenga, pero por lo menos en celdas chicas, de unos pocos centímetros cuadrados de tamaño, uno puede construir catalizadores con este método que tienen performances mejores que con los mejores catalizadores comerciales que se pueden conseguir en el mercado. Obviamente, uno de los problemas que hay es que el método de producir estos catalizadores por template con cristales líquidos es mucho más tedioso, más costoso si uno lo hiciera en escala industrial que el método de impregnación. Este es un método que uno lo puede escalar, uno lo puede hacer en laboratorio para generar unos pocos gramos o miligramos de catalizador, que es lo que se necesita para hacer una celda pen chiquita, pero también lo puede escalar al orden de kilos sin necesidad de grandes cambios, simplemente hay que hacer un reactor más grande, un batch más grande. En vez de hacer un vaso de 250 centímetros cúbicos, utiliza un tanque de, no sé, 100 litros. Entonces pasa de producir miligramos a producir centenas de gramos, con lo cual uno puede hacer celdas de varios kilowatts. En cambio, este método, el método del template, es muy difícil escalarlo para hacer electrodos que tengan áreas de, qué sé yo, 100, 400 centímetros cuadrados. No es imposible, pero es mucho más difícil y mucho más costoso. Entonces, esto hay que mirarlo desde el punto de vista de cuál es el tamaño de la celda a la cual uno apunta, ¿no? ¿Y la pérdida de carga es un factor a tener en cuenta? ¿O La pérdida de... La pérdida de carga, digo, no se requiere mucha. Cuando decís pérdida de carga, ¿en qué carga te refieres? Pérdida de presión de hidrógeno a medida que pasa por el catalizador. No, en realidad después eso lo vamos a ver después. Pero una vez que la celda está armada y tenés esa capa de electrón, no hay mucha diferencia en cuanto a la resistencia a paso de gases si vos tenés un platino mesoporoso, porque de última, en el catalizador hecho con nanopartículas, cuando vos tenés hecha la región de, cuando seas todo el MEA y tenés la región de trifase, también tenés poros que son del orden de los nanómetros, como tenés en el caso del platino mesoporoso. Así que la dificultad para que los gases lleguen a la región donde se producen las reacciones electrocatalíticas es más o menos lo mismo. Y el escalado tampoco trae problemas. Pronto porque no tengo en mente a qué presión trabajan estas células. En general trabajan a presiones que están desde levemente por encima de la presión atmosférica, un bar y medio, 2 bar, hasta una presión máxima son 8 bar. O sea, no tenés un rango muy amplio. O sea, podés estar, uno de mínimo, o sea, presión atmosférica de mínima, es lo mínimo, y se trata de trabajar un poco por encima, simplemente por eso hay que hacerlo fluir, ¿no? Hasta 8, o sea, el intervalo es relativamente acotado. Y la diferencia de, digamos, la llegada de gases a la región de trifase, que obviamente es crucial, es más o menos lo mismo, porque los tamaños de poro en esa región son tamaños de orden nanométrico, tanto que tengas nanopartículas como que tengas
en los dos casos hay que usar binder. Por eso es igual de fácil acá ponerle el Nafion, poniendo tiene que robar todos los isoporos, ¿no? Sí, claro. Y además dejar espacio para que pase el gas. Sí, acá el binder se agrega. Esto tiene una ventaja respecto de las partículas, que se ve claramente acá cuando vos ves esta estructura. Vos fijate que vos acá tenés poros. O sea, se entiende lo que. O sea, esto que ustedes ven acá, se ve como. Esto que está acá, en realidad es una cosa llena de poros cilíndricos, con una regla. Eso se salen por otro lado, ¿no? ¿Se entiende? Es como tener una bolita grande, grande, 20 nanómetros, 20, 30 nanómetros, donde hay poros de, por ejemplo, 2 nanómetros, 2,5 nanómetros. Hay muchos de estos, bueno, no muchos, pero decenas de estos. La ventaja que tiene esto, comparado con una partícula de carbón que tiene platino, nanopartículas de platino, es que ustedes acá, las partículas están separadas. Y es el binder, justamente, el Nafion, lo que hace que uno pueda, digamos, que las partículas, los protones que se generan en esta partícula puedan migrar. O sea, las partículas no necesitan estar en contacto. Pero acá sí están en contacto. Todo esto es platino. O sea, esta superficie, la reacción que ocurre acá, todo esto es platino. Y por lo tanto, es como que todas las partículas están conectadas. Entonces, basta que haya binders en un poco de esto, ya el proceso va a ocurrir. Porque los electrones acá pueden migrar fácilmente. En cambio, acá no. Acá tiene que haber binder alrededor de cada partícula. Acá con que haya binder en una pequeña región, ya hace que todo el catalizador funcione. Solamente van a llegar protones. ¿Eh? Solamente van a llegar protones. Estoy pensando en el caso de, Claro, como que el del cátodo. transporta protones, no. Claro, o sea, pero es como que te queda toda una región. Yo imagino todos los polos estos que están por dentro del material. Sí. No le llegan, no le pueden llegar protones. Entonces no puede. No, sí, porque vos cuando preparás estos catalizadores en la celda, cuando vos lo que haces es sumergís ese material en el binder, o sea, lo cubrís con Nafion. O sea, todos esos poros. O sea, yo lo que pienso es lo siguiente: Es lo mismo. la capa de Nafion es de unos nanómetros, dicho, de Nafion sobre Lo podés la hacer tan fina como quieras. Sí. Pues si los poros son de algunos nanómetros, o se llenan todo de Nafion para poder, y de esa forma le llegan protones, pero en ese caso no entrarían los gases. No, los podés tener tapados, tenés que tenerlos abiertos para que lleguen los gases. O sea, hay un diámetro medio de compromiso entre las dos cosas, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Pero quiero decir, a ver, vos necesitas, o sea, la reacción, por ejemplo, si esto fuera la reacción de hidrógeno, vos necesitas, el hidrógeno llega a la partícula y se producen protones. Esos protones tienen que salir por el binder. Sí. Y llegar hasta la membrana. Sí. En este caso, vos podés tener esta partícula rodeada de Nafion. Entonces, o sea, no hace falta que esté el Nafion en los poros. Vos en los poros vas a tener gas y se va a producir la reacción. Y vas a tener, vas a tener que tener algo de Nafion. Si no, es cierto, si vos no tenés algo de Nafion en contacto con el poro, no tenés forma de sacar los protones que se están produciendo en esa superficie. Lo que pasa es que ahí hay un hecho que es el siguiente. Los gases que vos estás inyectando están hidratados, están humidificados, perdón, la palabra correcta. Vos tenés
entre un 50 hasta un 90% de humidificación. Cuando vos estás considerando tamaños de poro de este tamaño, esa cantidad de vapor de agua, de humedad que hay en el gas, es suficiente para formar una capa, al menos una monocapa de agua. Entonces, eso ya te da caminos de conducción para los poros. O sea, el poro el protón, que se produce dentro del poro, que tiene un camino para conducirse. Y una vez que sale a la superficie donde hay nafia, ahí ya se conduce. O sea, con esto vos te asegurás, porque además hay un fenómeno, como todo capilar, hay un fenómeno de condensación capilar. O sea, si vos metes agua, si vos haces pasar agua por una superficie de carbón que tiene nanopartículas, y por ahí no se forma un film de agua por ahí se forma sobre el carbón, pero no sobre el platino. Pero en un poro nanométrico, seguro que vos tenés, o por lo menos parcialmente toda la superficie cubierta, el agua tiene un tamaño de 0,3 angstrom, o sea que aunque el poro sea de 2 nanómetros, una monocapa de agua formás, y si no, te condensa. También que condense completamente no es bueno porque eso también te va a bloquear la entrada de gas. Lo ideal es tener una humidificación que te llene el poro, que te forme una capa de agua alrededor de la pared del poro. En general, cuando la gente que estudia cómo se llena un nanoporo, si esto fuera un nanoporo digamos de 2 a 3 nanómetros, el proceso es que primero se forman islas de absorción de agua. Esto a humedades relativas muy bajas, es decir, algo 10, 30%. Después cuando va aumentando la humedad se forma una monocapa. O sea que en un poro de 2 nanómetros, una monocapa reduce el diámetro en 0,3, una molécula de agua absorbida son 0,3 nanómetros. O sea que si vos tenés de ambos lados, reducís el diámetro a 1,4. Si tenés 2 monocapas, ya te queda un poro muy chico. Y si vos tenés una humedad mucho más grande, llega un momento en que tenés condensación capilar, te queda todo el poro lleno de agua. Esto no es bueno, porque esto evita que entre gas. Lo ideal es tener una monocapa de agua. Pero, digamos, esto contesta tu pregunta de por dónde se van los protones. Claro. Después, bueno, una vez que llega a la superficie, vos tenés 20 acá. Entonces los protones lo único que tienen que hacer es tratar de aprovechar el agua que hay condensada sobre la superficie del poro para poder salir y después encontrarse con el viento. Bueno, vamos para terminar. A ver qué me falta. Sí, podemos terminar acá. Ver, el último, hay un método que es totalmente distinto al que hablamos de los 3 o 4 que vimos hasta ahora. Que también es un método en donde el platino no se soporta sobre carbón. ¿Okay? Es un método bastante complicado, que ustedes dirán, ¿cómo se les ocurrió a estos tipos inventar este método? A Debe y compañía. Lo que pasa es que Debe trabaja, no sé si trabaja, por lo menos en el 2006 trabajaba en 3M. La compañía 3M, ¿la ubican? 3M hace todo tipo de adhesivos, ¿no? Sí, por ejemplo, hay cintas Scotch que son 3M. Pero los tipos tienen una tradición de muchos años en todo lo que tiene que ver con formación de film, adhesión, etc. Es una marca además, es una multinacional, ¿no? Incluso está en Argentina. Entonces, ellos lo que hicieron fue desarrollar un método que posiblemente para ellos no es tan difícil de hacer, porque se basa en generar básicamente superficie. Lo que hacen es depositar platino desde fase vapor, por sputtering. Ustedes más o menos conocen lo que es el proceso de sputtering.
Consiste en calentar un metal a alto vacío y hacer por diferencia de potencial, pero no por diferencia de potencial, simplemente por bombardeo de ese metal, de átomos de ese metal, que se deposite sobre otra superficie fría. Ellos lo que hicieron, encontraron que se puede depositar platino y otros metales, pero en este caso lo que interesa es el platino, sobre un pigmento orgánico que tiene este nombre, es un perileno, es dicinilperileno bis-dicarboximida, en esta estructura. Es una molécula que, si ustedes se fijan, es una estructura más o menos bastante plana, y se puede depositar se pueden formar film, plaquetas que tienen esta estructura. ¿Qué es lo que está dibujado acá en este esquema? O sea, esto que está acá, esta base, es de este material. Estos plaquetas de perileno, se llaman whisker, que la traducción, no, whisky, perdón, son los catalizadores. Estas plaquetas son la base sobre las cuales se deposita por sputtering platino. Pero lo que tienen esas estructuras, por alguna causa que no está explicada en este trabajo, yo supongo que tiene que ver con la densidad electrónica de estos anillos bencénicos, es que hace que el platino, que crece desde la fase de vapor, crece en forma de dientes, de cepillos, ¿ven? De pelitos. Esta base que está acá, esto que se ve acá, esta escala, para que tengan una idea, toda esta raya que están acá son 3 micrones. El espesor de este perileno, de un pigmento orgánico, es del orden de los 50 nanómetros. ¿Ok? Es esto que está acá, esta línea que se ve acá. Y sobre eso se deposita desde la fase de vapor platino. Pero el platino crece en forma de pelitos. O sea, se forma como un cepillo. ¿Ok? En donde ese perileno es simplemente el soporte, donde crecen esos pelitos. ¿Por qué crecen en forma de pelito y no crece en una superficie? No sé, posiblemente tenga que ver con algún tema de la densidad electrónica que hace que el platino se deposite, por ejemplo, sobre algún centro de acá y que crezca en la dirección perpendicular, no se desparrame en la superficie. Eso es un misterio, pero es así. Crecen estos pelitos. Y los pelitos... Perdón, ¿está el platino en fase de vapor? Claro, la máquina, no sé si una vez era una máquina de disputa, En el centro donde estoy yo tenemos uno de esos. Bueno. Como que se usa baja presión y se usa un gas carrier, como argón. Claro. Entonces ahí como que, no sé cómo se calienta, digamos, pero bueno, la cuestión es que los átomos del argón le pegan a un target, Un blanco, el metal. Está caliente, se calienta eso, Sí. y el argón que hace gas carrier, al bombardear, van desprendiendo átomos de metal, en este caso el platino. Y esos átomos de platino salen en todas direcciones, pero en particular en algunos le pegan al target que vos tenés abajo. O sea, la estructura del sputtering es más o menos la siguiente, en general. Es una cámara de vacío donde uno tiene el target acá, tiene el blanco acá, calienta, y las moléculas de argón que pegan con eso producen átomos que salen en todas direcciones, pero algunos impactan sobre el target. Ahí donde la diferencia de potencial los orienta para que vayan, digamos, Sí, cuando los arrancan. exactamente. Salen ionizadas esas partículas y por lo tanto tienden preferentemente a pegar sobre el sustrato. Bueno, la cuestión es que se forman estos pelitos, y estos pelitos, si ustedes se fijan acá en la imagen, tienen tamaños del orden de los cientos de nanómetros. Pero el diámetro de esos pelitos son de los pocos nanómetros. Es decir, uno tiene una estructura acá de este tipo. Fíjense, en esta escala
Esto que estoy marcando, estos puntitos que están acá, que van desde acá hasta acá, son 600 nanómetros. O sea que el diámetro de estos cepillos de platino son realmente muy delgados. Yo diría que son del orden de las decenas de nanómetros. Y la altura que se ve acá, estos son 750 nanómetros, de acá a acá. O sea que la altura de estos pelitos de platino son del orden de los 500 nanómetros aproximadamente. Entonces, ¿qué hacen? Ellos preparan por este método de deposición de la fase de vapor estos pelitos sobre este sustrato sobre este pigmento orgánico. Y después eso lo aplican sobre la membrana de nafio. Ve que es un procedimiento que 3M debe tener bastante aceitado por otras cintas adhesivas que hace. Entonces, cuando uno pega eso, los pelitos quedan pegados y retiran el pigmento orgánico. Entonces, los pelitos esos quedan pegados al nafio. Y acá se ve la foto, esto que está acá es el nafio. Y estos son los pelitos. Y además los pueden pegar de manera tal de que los pelitos queden parados, o sea, en la dirección perpendicular, o los pueden pegar acostados. O sea, que queden... Son la capa. Está genial. Y este es el esquema entonces de cómo queda el catalizador de platino sobre el nafio. Es decir, esta es la membrana de nafio, en esta escala. Y esto es la capa de catalizador hecho con estos pelitos, que fíjense en el espesor que tiene. Son 0, esto que está acá, que es la capa de pelitos de platino, tiene un espesor de 0,27 micrones. Cuando uno hace las capas de catalizador con nanopartículas de platino soportadas sobre carbón, generalmente el espesor típico es entre 5 y 10 micrones. ¿Ok? Acá uno lo está reduciendo ese espesor a menos de 0,3 micrones. ¿Y por qué? Porque tiene más o menos la misma superficie de platino. ¿Por qué? Porque en esos catalizadores que tienen nanopartículas de platino, recuerden, el 90% del volumen era carbón. Acá no hay carbón, acá es todo pelito de platino. O sea que en esos 0,27 micrones de espesor uno puede tener la misma cantidad en área, en masa y en área de superficie que con los catalizadores de platino nanoparticulados soportados sobre carbón. ¿Y qué ventaja tiene tener 0,27 micrones de diámetro? Es que los gases no necesitan recorrer varios micrones para llegar al catalizador. Con recorrer 300 nanómetros ya llegan a recorrer en todo el catalizador. Entonces, es una gran ventaja tener. Y de hecho, estos son los resultados. Acá en este trabajo de Debe, que trabaja para 3M, de paso les digo, yo saqué mucho de esta teórica de un handbook de Fuel Cell, que no lo había mencionado antes, está mencionado acá al principio. Este libro es un handbook de 4 volúmenes, editado por Bieltich. Se llama Handbook de Fuel Cell, Fundamentals, Technology and Application. En particular, hay varias cosas que vamos a ver en esta clase y las que vienen están sacadas de ahí. Pero fíjense, estas son distintas curvas de polarización hechas con este tipo de catalizador 3M, usando distintas membranas. Acá Nafion 117, Nafion 115, membranas Fremion, membranas de Dow. Y fíjense, hay lo que está puesto acá es el espesor de la membrana. Por ejemplo, acá habla de una membrana de 50 micrones, acá habla de una membrana todas estas son de 50 micrones, después habla de Nafion 112, que ya sabemos qué espesor tiene, 115, 117. Y lo que aparece también es la carga de platino expresada en miligramos por centímetro cuadrado. Todas estas cosas que están acá tienen cargas que están en el orden de 0,02 a 0,05. En particular, hay una que tiene 0,026,
por ejemplo sobre Nafion 12, fíjense ustedes la curva de polarización, estas corrientes que van hasta 6 amperes por centímetro cuadrado, o sea, corrientes extremadamente grandes. Todos los ejemplos que nosotros vimos en los problemas hablaban de corrientes máximas de hasta 1 amper por centímetro cuadrado. Acá estamos hablando de corrientes que en general triplican ese valor, 3 amperes por centímetro cuadrado. Y con potenciales que están, por ejemplo, si vamos para esta membrana de Nafion que tiene 0,026 miligramos de catalizador por centímetro cuadrado, tiene a 0,3 voltios 3 amperes por centímetro cuadrado de densidad de corriente. Con solamente 0,020, en todos los casos, esto está hecho con 0,05 miligramos de platino en el ánodo y en el cátodo entre 0,025 y 0,2. Fíjense que una membrana que tiene un catalizador que tiene apenas 0,025 miligramos de platino tiene una performance muy buena. Es más, si vamos a 1 amper por centímetro cuadrado, todas están arriba de 0,6, 0,7 voltios. O sea, una performance muy buena. Y además, una durabilidad de la membrana muy buena. Esto es un gráfico que en forma normalizada, o sea, referido al área inicial electroquímica que tiene el catalizador, que todavía no hemos indicado cómo se mide, pero supongamos que la podemos medir. Esto sería el área inicial. Esto para un catalizador de este tipo, que se llama nanoestructurado thin film. Lo de thin film es por el espesor que tiene, no la capa de catalizador. Esto se llama nanostructured thin film, NSFT, con una carga de 0,15 miligramos por centímetro cuadrado, o sea, es uno de estos, en función del número de ciclos. O sea, esto se cicla miles de veces, está hecho hasta 9000 ciclos, son ciclos hechos en condiciones de trabajo de una célula de combustible. Fíjense que este tipo de catalizador, después de 9000 ciclos, mantiene el 70% del área electroquímicamente activa. En cambio, un catalizador hecho con los catalizadores convencionales, de platino soportado sobre carbón, y con más del doble de carga, en lugar de 0,15, 0,4 miligramos de platino, esos en menos de 3000 ciclos ya perdieron casi el 90% de su área electroquímica. Lo que muestra de que este tipo de catalizadores sin soporte carbonoso mantienen una actividad catalítica durante tiempos mucho más prolongados, durante ciclos de carga y descarga mucho más prolongados. Bueno, vamos a parar acá y el jueves vamos a terminar de ver el tema de catalizadores. Ahora bien, cómo se caracterizan los catalizadores. Lo que vimos hasta ahora es cómo se preparan. Ahora vamos a ver cómo se caracterizan. Y lo que falta la semana que viene es ver los otros componentes de la celda, los gas diffusion layer, las placas bipolares, para terminar de ver con detalle todos los componentes de la celda. Entonces, vayan pensando cómo hacemos la semana que viene para recuperar la clase del martes que no se va a poder dar. La idea sería hacer una clase el lunes en algún horario que les convenga a todos o hacer una clase más larga el jueves.